Hola y bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo vamos a registrarnos con nuestra cuenta de GitHub a Supabase. Vamos a poner aquí un username o si no también la cuenta de correo electrónico. Esto nos va a enviar un código de verificación a nuestro correo. Nada, simplemente copiamos ese código y lo pegamos. Y ahora vamos a autorizar a Supabase. Vale, ya se está creando nuestra base de datos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre y vamos también a añadirle una contraseña. Vamos a hacerla un poco segura. Ahora voy a también seleccionar el punto más cerca de mi ciudad y finalmente creamos el nuevo proyecto. Vale, bueno, pues aquí podemos ver una parte nuestra clave y también la URL, luego veremos cómo meterla en el proyecto. Vamos a crear ahora una base de datos, una tabla. Voy a crear una nueva tabla, le pongo un nombre. También podemos poner una descripción. Vamos ahora a añadir campos. Por defecto ya añade ella dos, el ID y el momento de la creación. Voy a crear un campo nombre, una columna o campo nombre. En este caso le voy a seleccionar que sea de tipo texto. Y voy a añadir otra columna, otro campo, y en este caso va a ser el precio. Y en este caso le voy a decir que sea pues un flotante 4. Vale, voy a salvar. Ahora lo que podemos es añadir filas, en este caso el ID ya lo tenemos, vamos a añadirle un nombre, producto 1, y voy a añadirle un precio, voy a salvar, y bueno, voy a añadir otra nueva fila. Así de fácil es añadir productos a nuestra base de datos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo iniciar un proyecto de cero y subir los datos a esta base de datos. Bueno, voy a hacer la instalación desde cero, para eso creo una carpeta, la arrastro a Visual Code, voy a terminal, luego terminal y voy a copiar, iniciar un proyecto con Vue. Vale, aquí lo que hago es seleccionar TypeScript, voy a seleccionar también router, línea y nada más. Dentro de la carpeta tengo el proyecto, voy a copiar y pegarlo fuera y eliminar esta carpeta que he creado. Bueno, ahora lo voy a arrastrar y lo que tengo que hacer ahora es instalar las dependencias. Voy otra vez a terminal, nuevo terminal. Bueno, también lo que tengo que instalar en este caso es el módulo de Supabase. Bueno, voy a pegarlo para instalarlo. Bueno, vamos a seguir ahora con el CSS. Voy a utilizar en este caso Tailwind, voy a copiar, voy a pegar. Tengo que reconfigurar el archivo config, voy a copiarlo y voy a pegarlo. Y por último, también tengo que crear un archivo nuevo en src con el nombre de index.css. Voy a pegar estas tres líneas. Y también voy a utilizar, en este caso, Daisy. Vamos a instalarlo primero. Voy a añadirlo como plugin en la configuración de Tailwind.
Voy a tener que crear también un archivo .env, voy a copiarlo. Este lo hago fuera de src, a la altura del paquete JSON. Voy a crearlo aquí, .env, y voy a pegarlo. Tengo ahora que copiar aquí la URL de mi proyecto. Y luego voy a copiar la clave. Voy a pegarla aquí. Voy a guardar todo. Antes de lanzar el proyecto, voy a descargar el proyecto que lo tengo en internet. Voy a descargarlo. Ahora lo voy a descomprimir. Y lo que voy a hacer va a ser coger la carpeta src, la voy a copiar. Y voy aquí a ir dentro del proyecto, voy a eliminar esta carpeta y voy a pegar la nueva carpeta. Ahora sí voy a otra vez a ventana, digo terminal, luego terminal, y voy a npm run dev, y ahora si pincho debería de estar mi proyecto funcionando. Vale, pues ahí lo tengo. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona la autentificación en Supabase. En este caso voy a escribir un correo electrónico, voy a añadir también una contraseña. Y voy a comenzar con el registro. Si yo pincho aquí en registro, me van a enviar un correo para la activación. Lo tengo aquí, simplemente vamos y confirmamos. Ahora voy a iniciar sesión. Una vez ya registrado, simplemente con pinchar en entrar. Voy ahora a darle aquí abajo de todo, que tengo el botón salir de la sesión. Vamos a ver ahora lo que Supabase llama enviar un enlace mágico. Para eso voy a introducir una dirección de correo. Voy a pulsar aquí en enviar un enlace mágico. Me dice que revise mi correo y si voy a mi correo, voy a actualizar para ver si me ha llegado algo. Bueno, aquí dice que tengo mi enlace mágico. Si yo pincho, accedo directamente también a la página web. Por último, vamos a salir. Por último, vamos a ver cómo recuperar la contraseña. Para eso, si pinchamos aquí, introduzco mi correo electrónico y le doy a aceptar. Me va a enviar también un correo electrónico para activar de nuevo la contraseña. Voy a darle aquí a activar la contraseña y nada, simplemente introduzco una nueva contraseña, pincho actualizar contraseña y la contraseña ya se ha actualizado. Vamos a empezar en primer lugar por la autentificación. Para eso vamos aquí al archivo index y aquí simplemente he cambiado el idioma, el lenguaje y por otra parte también he cambiado el título. Luego digamos que donde empieza un poco a cambiar de verdad es aquí en el archivo main. Vamos aquí al archivo main. Aquí tenemos dos importaciones, vamos a ver la primera. Aquí tenemos la URL y la clave de acceso. Acuérdate que esto lo tenemos aquí, realmente, la URL y la clave de acceso, que es donde la obtiene. Y por otra parte tenemos la sesión que la guardamos aquí, ¿no? Bueno, pues si volvemos a main, lo que tenemos es esta función que lo que hace es verificar si ha habido algún cambio en el inicio de la sesión.
Bueno, vamos a continuar ahora con el archivo app. En este caso no cambia nada, es el mismo que el de la tienda. También tenemos el de productos, que tampoco cambia nada, y tenemos el de la cesta, que tampoco cambia nada. Si vamos aquí a vistas, tenemos productos, no cambia, la cesta tampoco cambia, y app view tampoco cambia. Vale, pues ahora vamos a Home, que es realmente donde está la autentificación. Vamos a Home. Aquí lo primero que vemos es una función que lo que hace es comprobar si hemos realizado una recuperación de la contraseña, sería esto de aquí, sería esta recuperación de la contraseña. Y bueno, y tenemos este VIF que si tenemos esa recuperación de la contraseña, lo que va a mostrar es este componente. Vamos a ver este componente, este componente, recuperación de la contraseña, lo que tenemos es aquí es una constante, que es donde vamos a meter esta contraseña, que es esta de aquí. Y luego tenemos un input, que sería la contraseña, y luego tenemos un botón que lo que hace es actualizar esta contraseña, que sería este botón de aquí. Este sería el componente recuperación de la contraseña. Vale, vamos a seguir, vamos para eso a Home otra vez. Lo siguiente que tenemos es otra condición que lo que hace es comprobar si hay una sesión iniciada. Si no la hay, se mostrará este componente, out. Vamos a ver este componente. Tendremos dos entradas, que sería el email y sería el password, serían estas dos entradas. Luego tenemos el botón de registrarnos, que sería este. Luego tenemos el botón de iniciar sesión, que sería este de aquí, que también haría la función de enviar un enlace mágico, luego lo veremos. Y por último tenemos la recuperación de la contraseña, que es este de aquí. Aquí pulsamos y podemos recuperar la contraseña. Finalmente, que no los tengo realmente operativos, tenemos el botón de GitHub y también el botón de Google. Estos no están funcionando, no los he habilitado. Bueno, pues aquí tenemos este componente. Vamos a seguir con Home. Bueno, una vez que pasa esta condición, lo que tenemos es ya la carga de los productos. Bueno, pues ahora vamos a continuar viendo lo que sería el store de autentificación, el almacén. Vamos a ver aquí, vamos a stores, almacén, vamos a user. Aquí lo primero que tenemos es el interface, que sería correo electrónico, contraseña o proveedor. Y luego lo que tenemos es las acciones, que serían las funciones, en este caso sería iniciar sesión. Y luego tenemos registrar un nuevo usuario. Tenemos también registrar usuarios de terceros, en este caso sería GitHub o Google. Esta sería la función de recuperación de la contraseña y esta sería la función de la actualización de la contraseña. Y luego tenemos finalizar la sesión, de cerrar la sesión. Bueno, pues simplemente aquí lo que tenemos son las funciones de supabase, de autentificación. Vamos a continuar ahora con el formulario. Para eso vamos a ver aquí en el formulario que tiene tres entradas de datos. Estas tres entradas son estas que está aquí, la base input, que es el componente que tenemos aquí. Dentro de componentes, formulario, tenemos esta base input. Esto lo explicaré en otro tutorial. Pues vamos a ver que tenemos estas tres entradas, por un lado, y luego por otro lado lo que tenemos es que podemos, bueno, vamos a poner aquí un nombre, por ejemplo. Bueno, voy aquí a introducir un producto, voy a ponerle un precio y finalmente una descripción. Vale, yo ahora lo que puedo hacer es añadir una imagen.
y ahora me está guardando, vale. Si yo ahora tengo 4, si yo ahora voy a refrescar, he añadido un producto, que es este de aquí. Bueno, hemos visto ya los inputs. Vamos a ver ahora la parte de la imagen la tenemos aquí. Si tenemos una imagen la muestra y si no lo que hace es mostrar el fondo gris. Y luego tenemos los botones. Si el botón editar está en falso, lo que hace es guardar el archivo, lo agrega. Y si el botón está en modo actualizar, está en verdadero, lo que hace es actualizar ese archivo. Esto lo vemos aquí, si yo voy ahora aquí a editar, está en modo actualizar, actualiza el archivo. Fíjate que también lo que hace es rellenar. Si yo pincho aquí, me lo rellena. Bueno, vamos a verlo ahora en esta siguiente fase. Vale, pues lo que tengo es aquí los dos botones, en el caso de que sea editar o sea guardar. Y luego tengo la tabla. En la tabla tengo los productos, bueno, tengo aquí la función arriba, que lo que hace es obtener los datos. Entonces, al obtener los datos, los muestro. Y tengo dos botones. Tengo el obtener dato ID, que es esto de aquí, que es lo que hago es, si yo pincho aquí, aparte de cambiar el botón a actualizar, también lo que hago es obtener los datos de ese producto. Así ya no tengo que rellenar los campos. Y luego, finalmente, tengo el botón eliminar. Si voy aquí, puedo eliminar este producto, voy a refrescar para que se vea. Ya no lo tengo, lo he eliminado. Vale, pues este es el formulario y vamos a ver ahora aquí en la almacén, vamos a ver el formulario. Bueno, pues vamos a ver, lo primero que tenemos son interface de lo que es el producto. Tenemos un ID, tenemos un título, un precio, una descripción y una imagen. Luego tenemos tipos de estado, que bueno, estos tipos de estado lo que son es una interface, que sería la interface que tenemos aquí en el estado. Tenemos por una parte un array de productos, un tamaño, una subida, una carga. Tenemos un archivo src, tenemos filas. Bueno, tenemos todos los datos que vamos a ver ahora en las acciones. Vale, pues vamos a ver aquí las acciones. La primera acción que vemos, la primera función, digamos, es obtener datos de la tabla elementos, seleccionamos todos los elementos y los ordenamos por el ID. Bueno, si no hay ningún problema, pues vamos a obtener el array de productos. Aquí lo que tenemos es la función obtener dato por ID, que lo que hace es de la tabla elementos, selecciona los campos y busca por el ID que sea igual, y si es igual, lo que hace es traernos el producto. En la siguiente función lo que tenemos es eliminar dato, le pasamos el ID de ese dato y lo que hace es eliminar el dato que tiene ese ID. Aquí en la función de agregar dato lo que hacemos es guardar todos los datos del formulario en una constante, en este caso la constante producto, y la insertamos en la tabla elementos. Vamos a continuar con actualizar dato campo. Bueno, aquí en este caso no lo voy a ver porque en este no lo hago, simplemente lo he dejado ahí por si más adelante lo utilizo. Bueno, tengo aquí actualizar dato, que lo que hace es lo mismo que en el de agregar datos. Tenemos una constante donde guardamos todos los datos del formulario y lo que hacemos es una actualización de ese dato. En este caso es un upser. Bueno, en esta función de subir archivo o agregar hace una doble función. Por una parte, seleccionamos el archivo y lo prepara para poder subirlo al storage de Supabase. Aquí tenemos los datos del archivo. Luego lo que hace es sube el archivo al storage.
Aquí lo que hacemos es obtener la URL de descarga. Una vez que tenemos la URL de descarga, lo que hacemos es descargar la imagen para poderla previsualizar. Y por último, lo que hace es agregar los datos a la base de datos. En el caso de subir archivo o actualizar, es lo mismo. Selecciona el archivo y lo prepara. Tenemos aquí todos los datos del archivo. Luego sube el archivo al storage. Obtiene la URL de descarga. Y finalmente lo que hacemos es descargar la imagen y actualizar el dato. Por último, lo que tenemos aquí es la función de descargar la imagen. Va al storage llamado avatar, descarga este archivo y lo guarda en el objeto src que tenemos arriba en el estado. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial y espero veros en el siguiente.